Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Mientras en el capítulo 1 se habla acerca de la próxima manifestación del Espíritu Santo, en el capítulo 2 finalmente se da. ¿Cuáles fueron los requisitos para que el Espíritu de Dios descendiera sobre los discípulos de Jesús? Debían permanecer unidos, debían confesar sus faltas, también llegar a un arrepentimiento genuino y esperar la promesa juntos. Esto fue lo que detonó la llegada del Espíritu Santo en aquel entonces. A partir de ahí se verían cosas maravillosas y en el capítulo de hoy se presenta una de ellas. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 4 del capítulo de hoy. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Al hablar de esta experiencia, inevitablemente tenemos que hablar de un tema muy importante. Es un tema que muchos cristianos hoy en día han transgiversado con relación a lo que la palabra de Dios verdaderamente expone con relación a este tema. Estamos hablando del don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? ¿Cómo funciona el don de lenguas? A raíz de los versículos que acabamos de leer, veamos al menos 3 valoraciones con relación a este tema. En primer lugar, el don de lenguas es una manifestación del Espíritu Santo. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu dio lenguas a cada uno de ellos y comenzaron a hablar en ellas. La segunda valoración que debemos hacer es que la palabra lengua proviene del vocablo griego glosa, que también se puede traducir como idioma. En otras palabras, la traducción del texto diría que ellos comenzaron a hablar en otros idiomas. Y eran idiomas que se entendían perfectamente por aquellos que les escuchaban. Y una tercera valoración es que en ese momento el don de lengua se manifestó como una necesidad para hablar de las maravillas que Dios había hecho y haría en cada uno de ellos. Notemos lo que los versículos 6 al 11 registran que nos ayudan a aclarar un poco acerca de este tema. Al producirse ese ruido, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno los oían hablar en su propia lengua, es decir, en su propio idioma. Estaban atónitos y maravillados y decían: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestras lenguas nativas? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, de Egipto, de la región de Libia que colinda con Cirene, y extranjeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Habían también cretenses, árabes, y a estos, dicen ellos, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos los que estaban en ese lugar hablaban idiomas diferentes. Y el Espíritu de Dios quería que las personas escucharan las maravillas que Dios estaba haciendo y haría con ellos. Es por eso que el don de lengua se derrama sobre los discípulos y ellos comenzaron a hablar otros idiomas. Permíteme resaltar este punto, porque lo que los discípulos hablaban no eran palabras inteligibles, no eran palabras que no se entendieran.
hablaron en otros idiomas. Déjame decirte que si en este momento este mensaje necesita escucharlo una persona que habla francés, que habla alemán, que habla ruso, pero yo no hablo esos idiomas, entonces el Espíritu de Dios podría derramar el don de lenguas en este momento para que ese mensaje, el mensaje que yo estoy dando en español, sea entendido por el ruso, por el alemán y por el francés. Ese es el verdadero don de lenguas. Así que tengamos mucho cuidado con aquellos que hablan palabras que nadie entiende, porque ese no es el don de lenguas. Veamos una segunda parte del capítulo de hoy, versículo 14. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les dijo: judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención y que esto sea claro. Este Pedro, que se levanta hablando con autoridad, es el mismo Pedro del cual hablamos en el último capítulo de Juan. Ese Pedro que se encontró con Jesús a orillas de la playa del mar de Tiberias. Ese Pedro que había negado a Jesús. Ese Pedro que fue restaurado por Jesús. Ahora lo vemos lleno del Espíritu Santo. Aquí hay una verdad impresionante. No importa los errores que hayas cometido. No importa que le hayas fallado a Dios. Dios te puede dar una oportunidad más y puede ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Así que si hoy le fallaste a Dios, no te desanimes. Ve a Él, pide perdón, arrepiéntete y dile: Señor, aquí estoy, quiero una nueva oportunidad. ¿Qué hizo Pedro lleno del Espíritu Santo? Y es algo que tú y yo también podemos hacer. Al menos 3 cosas Pedro hizo. La primera, le encontramos de los versos 16 al 21. Pedro citó a Joel capítulo 2, verso 28 y 32, en donde se derramaría el Espíritu de Dios sobre toda carne. Pedro en ese momento estaba hablando que la profecía de Joel 2, 28 al 30 se estaba cumpliendo en ese momento. Lo primero que Pedro hizo lleno del Espíritu Santo es hablar o exponer la palabra de Dios con poder. Lo segundo que Pedro hizo lleno del Espíritu Santo lo encontramos en el versículo 38. Ya que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo segundo que Pedro hizo fue guiar al pecador por el camino correcto, al arrepentimiento, al bautismo, a la salvación. Y lo tercero que Pedro hizo lo encontramos en el verso 42. Perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, discernimos la verdad de la mentira y nos mantenemos firmes en esas doctrinas bíblicas. Las presentamos y las defendemos sin adulterar, únicamente lo que realmente Dios enseña a través de su palabra. ¿No es maravilloso estar entonces lleno del Espíritu Santo? Y para finalizar, dice la Biblia que en ese momento creyeron muchas personas. Muchos entregaron su vida al Señor a través de aquel discurso que Pedro pronunció en ese momento. Y es así como se constituye la primera comunidad cristiana de la era apostólica. ¿Quieres saber qué características tenía esa iglesia? Notemos lo que registra el verso 44 al 47. Y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y como resultado, el Señor agregaba
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué maravillosa iglesia. Es una iglesia realmente envidiable, que hoy como iglesia deberíamos anhelar y trabajar por tener esas mismas características. Una iglesia unida, una iglesia que se cuida los unos de los otros, una iglesia que está dispuesta a dar todo por amor a los demás, una iglesia que alaba a Dios en el templo y también en los hogares a través de los grupos pequeños, a través de los grupos base. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Cómo es tu iglesia hoy? ¿Cómo es mi iglesia hoy? Debemos anhelar que nuestra iglesia tenga también estas características. ¿Te gustaría que así sea? Entonces te invito a que inclines tu rostro. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser esa iglesia que Él necesita. Padre, gracias, porque a través de las Escrituras aprendemos lecciones valiosas para nuestra vida. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, una iglesia unida, y que bajo esa unidad, la unción del Espíritu Santo pueda ser una realidad en nosotros. Perdónanos si hasta ahora no lo hemos estado haciendo, pero queremos hoy tomar la decisión de tener iglesias diferentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.